Capítulo 11. Uchiha bloquea el camino. En la habitación brillantemente iluminada, justo cuando Li Yao perdió el conocimiento, apareció de repente un ninja de Anbu. Era Baku, el capitán del escuadrón de Anbu. Se acercó a la espalda de Li Yao, rápidamente formó varios sellos de mano, luego extendió su mano y golpeó la parte posterior del cuello expuesto de Li Yao. Sellado de 4 símbolos. Las runas de sellado oscuras se extendieron como telarañas desde el punto de contacto, arrastrándose rápidamente por todo el cuerpo de Li Yao. Una vez que se completó el sello, Baku levantó la mano. Las runas de sellado negras se hundieron en la piel de Li Yao como tinta y desaparecieron. En ese momento, Insecto entró en la habitación. Capitán, saludó Insecto a Baku. Asintió Baku. Insecto inmediatamente sacó un pergamino de sellado, formó un sello y, con una bocanada de humo, convocó una cuerda y un saco de arpillera. Los pergaminos selladores eran realmente útiles. Cualquier cosa podía sellarse en ellos. Eran el equivalente del mundo ninja a las bolsas de almacenamiento, equipo esencial para matar y operaciones encubiertas. La mayoría de los Anbu llevaban al menos 4 o 5 pergaminos de sellado, cada uno lleno de equipo mortal. Insecto ató expertamente a Li Yao con fuerza como una rosquilla retorcida y luego deslizó el saco sobre él. Asegurado, lo colgó sobre su hombro y siguió a Baku. Fuera de la casa, el tercer Hokage estaba solo en una azotea al otro lado de la calle, mientras que su escuadrón de guardia Anbu permanecía oculto en los alrededores. Baku usó la técnica de parpadeo corporal para comparecer ante el tercer Hokage e informó respetuosamente. Hokage-sama, el objetivo ha sido sellado y asegurado. Buen trabajo. El tercero asintió con una sonrisa amable, luego giró la cabeza hacia Karasu, acercándose desde cerca. ¿Y bien? ¿Detectaste alguna fluctuación de chakra? Karasu negó con la cabeza. Ninguno. Para evitar que el objetivo pudiera escapar a través de la técnica de transformación espiritual, el tercero había ordenado a su escuadrón de guardia que estableciera una barrera de detección de chakras alrededor del edificio antes de la operación. Dado que la barrera no había detectado ningún movimiento, significaba que el alma todavía estaba dentro del cuerpo de Kimura y no había huido. Esto confirmó la comprensión del tercero, que una vez que alguien realizaba la posesión del alma, no podía volver a usar la técnica de transformación del espíritu durante la fase de adaptación. Excelente. El tercero asintió con satisfacción, su sonrisa se hizo aún más cálida. Luego dijo, lleva al objetivo a la sala de interrogatorios 3. Te seguiré, sin que me den cuenta. Sí, Hokage-sama. Baku se dio la vuelta y se fue, haciendo un gesto para que Insecto llevara el objetivo. Los otros 2 miembros del escuadrón se dispersaron para proteger los lados, manteniéndose alerta mientras se movían rápidamente por los tejados hacia la base de Anbu. El tercer Hokage y sus guardias lo siguieron en silencio. Era de noche en Konoha. Las sombras cubrían la aldea, interrumpidas solo por la luz dispersa de las lámparas. Konoha no tenía toque de queda por la noche. Aún así, pocas personas deambulaban por las calles tan tarde, en su mayoría hombres mayores que se dirigían hacia o desde el izakaya local para tomar algo. Estos civiles no podían percibir el movimiento de Anbu a través de los tejados. Pero había algunas personas que podían. ¡Alto! Una voz fría y baja resonó en la oscuridad. Baku se detuvo de inmediato, la mano izquierda alcanzó un kunai en su cintura mientras su mano derecha se movía para agarrar la empuñadura de la espada atada a su espalda, el cuerpo bajando a una posición de combate. Sus ojos se clavaron en 2 pares de ojos carmesí que brillaban ominosamente en la noche. Estaba completamente listo para luchar. ¡Guau! ¡Guau! Al mismo tiempo, los otros 2 miembros del escuadrón aparecieron junto a Baku, flanqueando a Insect que llevaba el saco. Al igual que su capitán, cada uno colocó una mano en la empuñadura de su espada y la otra en su bolsa de herramientas para un kunai, preparado para atacar en cualquier momento. Pero eso era todo, solo preparación. Ninguno había desenvainado sus espadas. Porque frente a ellos había miembros del clan Uchiha, no enemigos. Por otra parte, los Uchiha tampoco eran exactamente aliados. La precaución aún estaba justificada. Baku mantuvo una expresión tranquila mientras miraba a los 2 Uchiha de la fuerza policial y habló en voz baja. Anbu en misión oficial. Civiles, háganse a un lado. Los 2 hombres Uchiha con chalecos antibalas de Konoha se burlaron. A la izquierda, Uchiha Luffy, con cabello alto y puntiagudo y una larga trenza que le llegaba hasta la cintura, estaba de pie en la azotea con los brazos cruzados, lanzando una mirada condescendiente hacia abajo. Con una sonrisa sardónica, dijo. ¿Dices que eres Anbu y se supone que debemos confiar en tu palabra? ¿Tienes algo que lo demuestre? Uchiha se intervino burlonamente.
Sí, ¿cómo sabemos que no son enemigos? Tos, tos, tos. Luffy de repente tosió con fuerza, cortando las palabras de su primo, luego le lanzó una mirada impotente. Ambos sabían que los 4 anteriores a ellos eran claramente Anbu. Un poco de burla estaba bien, pero sugerir abiertamente que eran shinobi enemigos. Eso era tan bueno como insultar a toda la fuerza de policía Uchiha, lo que implicaba que estaban demasiado ciegos para detectar la infiltración enemiga. Algunas líneas no deben cruzarse. Las palabras tuvieron consecuencias. Ace también se dio cuenta de su error, pero en lugar de sentirse culpable, se molestó y miró al escuadrón Anbu. Fue entonces cuando notó el saco que llevaba Insecto. Sus ojos se iluminaron. ¿Era una persona, un niño nada menos? Ace preguntó bruscamente. ¿Quién está en la bolsa? Baku frunció el ceño. Sin comentarios. Ace se rió entre dientes oscuramente, sin mostrar respeto por los subordinados directos del Hokage. Si no te sometes a la inspección, debes tener algo que ocultar. Eso te convierte en una amenaza para Konoha. Al escuchar palabras tan irrazonables, Baku no se inmutó. Esta fue una misión ordenada directamente por el Hokage. En Konoha, no, en todo el mundo ninja, solo el Hokage tenía la autoridad para inspeccionar a Anbu. Nadie más tenía ese derecho. Aún así, Baku contuvo su ira y repitió con firmeza. Como dije, Anbu en misión oficial. Retírate. El retiro final cayó como un martillo. Fue su última advertencia. Baku y los otros 3 desataron su intención asesina. Si los Uchiha se negaban a moverse, serían clasificados como obstruccionistas de una misión Anbu, y podrían ser ejecutados en el acto. Ese era un derecho que les otorgó el Hokage. Una risa fría resonó de nuevo. A alguien claramente no le importaba la autoridad de Anbu. Uchiha Luffy se mantuvo erguido y desafiante, con los brazos aún cruzados, impasible ante la intimidación del escuadrón. Con una mueca de desprecio, dijo. Somos los guardianes e inspectores de Konoha, a quienes el propio segundo Hokage Tobirama nos otorgó la autoridad para eliminar todas las amenazas a la aldea, de manera preventiva si es necesario. Los Anbu sospechosos caen bajo nuestra jurisdicción de todos modos. Rechaza la inspección, e incluso si eres Anbu, o el propio Hokage, no importa. Con eso, Uchiha Luffy finalmente descruzó los brazos y se preparó para enfrentarse al Anbu. Shin, shin, shin. En el momento en que las palabras fallaron, los 3 Anbu sacaron sus espadas simultáneamente, listos para atacar. Pero entonces, una voz tranquila y pesada cayó del cielo como una montaña. ¿Es así? Ni siquiera yo cuento. Nadie vio cuando apareció el tercer Hokage, pero cuando habló, ya había aterrizado frente a Baku y el escuadrón. Su mirada poderosa y serena se fijó directamente en Luffy y Ace. En ese instante, los 2 hermanos Uchiha sintieron como si el aire a su alrededor se hubiera convertido en acero, inmovilizándolos en su lugar, dificultando la respiración. El sudor frío cubrió instantáneamente sus rostros y espaldas, goteando incontrolablemente. Capítulo 12. El poder del tercer Hokage. Los 2 hermanos miraron aterrorizados a la figura aparentemente frágil frente a ellos, sus orgullosos corazones sacudidos hasta la médula. Entonces, ese es el hombre que, después de la muerte del segundo Hokage, se ganó el título de dios de Shinobi en la primera gran guerra ninja solo con su poder. Aterrador más allá de lo creíble. Una vez habían creído que el título era autoproclamado, que la fuerza del tercer Hokage era ridícula en comparación con los 3 Tomoe Sharingan del clan Uchiha. ¿Quién hubiera pensado que, incluso en su vejez, el chakra natural que exudaba por sí solo podría ejercer una presión tan abrumadora, algo que los hermanos nunca antes habían experimentado? Aún así, el espíritu orgulloso de los Uchiha ardía dentro de ellos. A pesar de la presión aplastante, los hermanos lucharon por levantar la cabeza y enfrentar directamente al tercer Hokage. Maldito Uchiha. Miserable Uchiha. Verlos levantar la cabeza en desafío hizo que el tercero se sintiera profundamente insultado. En el interior, los maldijo furiosamente, pero en la superficie, mantuvo la calma y dijo, hazte a un lado. No tenía tiempo que perder con estos arrogantes mocosos Uchiha. Su verdadera preocupación ahora era el secreto de la técnica de la inmortalidad. Sin embargo, Uchiha Ace, siempre imprudente, presionó obstinadamente. Hokage-sama, ¿qué hay en esa bolsa? Auge. Ya sintiéndose humillado, el tercero finalmente perdió los estribos, su aura explotó hacia afuera en una oleada. ¿Por qué? ¿Por qué 2 humildes Uchiha se atrevieron a desobedecer al Hokage, el líder de una de las 5 grandes naciones? ¿Por qué? La intención asesina del tercero se hizo palpable, envolviendo instantáneamente a los 2 hermanos. En ese momento, todos se quedaron sin aliento.
Se sentía como estar parado frente a una bestia con cola, y sus cuerpos temblaban incontrolablemente de miedo. Especialmente los hermanos Uchiha, que estaban directamente bajo el aura aplastante. Sus mentes se quedaron en blanco y sus cuerpos quedaron completamente inmóviles. Esta era la presión de una potencia de primer nivel. Justo cuando los hermanos sintieron que la muerte se acercaba, la intención asesina se desvaneció tan rápido como había llegado. El tercer Hokage recuperó la compostura. ¿Por qué el Uchiha se había atrevido a desafiarlo? Porque eran poderosos, lo suficientemente poderosos como para hacerlo desconfiar. Incluso como Hokage, no podía hacer el primer movimiento contra ellos, para no darles justificación. Reprimiendo su furia, el tercero habló con frialdad y lentitud. ¿Estás diciendo que el clan Uchiha tiene la intención de atacarme, el Hokage? No podía golpear primero. Pero si el Uchiha lo atacaba, sería un asunto completamente diferente. En el momento en que cayeron esas palabras, los agentes de Anbu escondidos en los alrededores se rebelaron instantáneamente, rodeando a los hermanos Uchiha. La atmósfera se congeló. Una presión aún más fuerte que antes cubrió la azotea. Trago. Incluso Ace, normalmente el exaltado de los dos, tragó saliva instintivamente, incapaz de decir una palabra más. El orgulloso Uchiha Luffy, ahora dándose cuenta de la implicación de lo que había dicho el tercero, rápidamente forzó una sonrisa nerviosa y respondió. No nos atreveríamos. Somos los Uchiha, los protectores de Konoha. Nunca te faltaríamos el respeto, Hokage-sama. Sí, el clan Uchiha podría haber deseado en secreto la muerte del tercero, pero nunca podrían ser ellos los que hicieran el movimiento. Incluso un ataque de sondeo estaba fuera de discusión. Todos sabían lo que significaba levantar la mano contra un líder de la aldea. Significaba rebelión. Significaba traicionar al pueblo. Ninguno de los dos quería ser tachado de traidores que atacaron al Hokage. Y dado que el tercero lo había enmarcado como el Uchiha atacándolo, tenían aún más razones para retroceder. Querían gobernar Konoha, no oponerse a ella. Aún así, a pesar de la explicación nerviosa de Luffy, el tercero luchó por contener su ira. Miserable Uchiha. ¿Protectores de Konoha, eh? Si ustedes son los protectores, ¿qué soy yo? ¿Una decoración? Furioso por dentro, el tercero mantuvo una expresión serena. Dio un paso adelante, queriendo ver si los hermanos Uchiha realmente tenían el descaro de detenerlo. Por supuesto, no lo hicieron. Esta vez, Uchiha Luffy y Ace se hicieron a un lado respetuosamente, sin atreverse a pronunciar una palabra más. Solo podían ver pasar en silencio al Hokage y al Anbu. La mirada de Luffy se detuvo en el saco colgado sobre el hombro de Insecto. Una expresión pensativa brilló en sus ojos. La operación de Anbu de esta noche no fue simple. Se volvió hacia su primo y le dio una palmada en el hombro a Ace. Vamos. Informemos esto al anciano. El Anbu había actuado a altas horas de la noche, secuestrando en secreto a alguien, posiblemente a un niño. Eso solo era sospechoso. Era la razón por la que habían intervenido en primer lugar. Aún más extraño, el propio Hokage y sus guardias los habían estado siguiendo en secreto. Si no lo hubieran interrumpido, el tercero no se habría revelado incluso cuando estallaron las tensiones. Quienquiera que estuviera en ese saco, eran lo suficientemente importantes como para que el Hokage interviniera personalmente. Lo que significaba, tal vez esta era una oportunidad para derribar al tercero. Mientras Uchiha Luffy conspiraba en silencio, el tercero, en su camino de regreso a la base de Anbu, también estaba sumido en sus pensamientos, sobre cómo lidiar con el clan Uchiha. Después de la muerte del segundo Hokage, el tercero había heredado tanto su título como sus políticas. Entre ellos, el plan para neutralizar al clan Uchiha. Había dos aspectos clave en el plan del segundo. Primero, evitar que los Uchiha vayan a la guerra. Para lograr esto, el segundo creó la fuerza de policía de Konoha, a la que solo Uchiha podía unirse, para mantener al clan enjaulado dentro de la aldea, erosionando su efectividad de combate con el tiempo. Para hacer que el papel fuera atractivo, le dio a la fuerza policial una autoridad significativa. Estaban facultados para supervisar casi todo lo que sucedía en Konoha, desde pequeños robos hasta infiltraciones enemigas. Su autoridad solo era superada por la del Hokage, como la policía secreta de los regímenes antiguos. Así que esta noche, sin importar cuán humillado se sintiera, el tercero no había actuado contra los dos jóvenes Uchiha. Porque la inspección de rutina era un derecho que les otorgaba el segundo Hokage. Pero ningún gobernante podía tolerar tal humillación por mucho tiempo. El tercero no fue una excepción. Ahora estaba considerando seriamente cómo debilitar la influencia del clan Uchiha.
Como dos clanes con una larga historia de animosidad que se remonta antes de la era de los reinos combatientes. Los Senju y los Uchiha conocían íntimamente las fortalezas del otro. Especialmente bajo Tobirama, el mayor inventor de Jutsu prohibido de la historia, el misterio del poder de los Uchiha había quedado al descubierto. El Sharingan evolucionó a través del trauma emocional. Desde su primer Tomoe hasta el segundo, pasando por el tercero y finalmente el aterrador Manjeki Sharingan, todos requirieron un intenso estímulo emocional. Y el campo de batalla, era el lugar más fácil para ganar y perder esas emociones. En el campo de batalla, los camaradas pusieron sus vidas en manos de los demás, formando poderosos vínculos. Y en ese mismo campo de batalla, los camaradas tenían más probabilidades de morir. La muerte de esos compañeros, junto con el dolor y el trauma resultantes, proporcionaron la carga emocional necesaria para que los Uchiha evolucionaran su Sharingan. Ese pico emocional desencadenaría una oleada de chakra en el cerebro, que luego estimularía los ojos, despertando el Sharingan en aquellos que no lo tienen, y evolucionándolo aún más en aquellos que ya lo poseían. De 1 a 2, 2 a 3, 3 para Manjeki. Una vez que Manjeki se despertó, marcó el nacimiento de un Uchiha cuya fuerza superó a la mayoría de los ninjas de nivel Kage. Y si el poder de Manjeki despertado era lo suficientemente abrumador, no era imposible para ellos alcanzar el nivel de Super Kage, capaz de masacrar a Kage en momentos. Capítulo 13. Despertar en la sala de interrogatorios. Por ejemplo, Uchiha Madara. En el momento en que el nombre cruzó por su mente, una imagen de esa figura orgullosa y enloquecida brilló ante los ojos del tercero Kage, haciéndolo estremecer involuntariamente. Nunca debemos permitir que el clan Uchiha entre en el campo de batalla. El campo de batalla fue un catalizador para el rápido ascenso de las potencias Uchiha. El tercero no permitiría en absoluto que otro Uchiha se elevara al nivel de ese hombre. Tal cosa sería un desastre catastrófico para Konoha. Después de todo, el clan Senju nunca produciría otro Hashirama. El primer principio básico de la política Uchiha del segundo Hokage no debe cambiar. Bajo ninguna circunstancia los Uchiha deben ser enviados a la guerra. En cuanto al segundo principio, el tercero ahora consideró que podría necesitar ajustes. De acuerdo con el plan de Tobirama, una vez que los Uchiha estuvieran completamente confinados dentro de la fuerza de policía de Konoha y ya no estuvieran expuestos a una fuerte estimulación emocional, el Sharingan se volvería más difícil de despertar y su fuerza disminuiría gradualmente. En ese momento, el Hokage aplicaría presión social, obligando a los debilitados Uchiha a buscar alianzas con otros clanes o ninjas talentosos para sobrevivir. Y estas alianzas tendrían que forjarse a través del matrimonio político. Una vez que los Uchiha comenzaran a casarse entre sí, su línea de sangre se diluiría gradualmente. En consecuencia, la estimulación emocional necesaria para despertar el Sharingan tendría que ser aún más intensa, haciéndola cada vez más difícil de manifestar. Eventualmente, a través de la integración política, los Uchiha se asimilarían completamente a la gran familia de Konoha. Ya no habría un clan Uchiha, solo Konoha Shinobi. Si todo seguía el plan del segundo. El tercero creía que la desaparición del clan Uchiha era inevitable. Por eso había defendido tan fielmente las políticas del segundo hacia ellos. Pero ahora, se dio cuenta de que el plan de Tobirama tenía un defecto. Llevaría demasiado tiempo eliminar la amenaza Uchiha. Había demasiadas variables. Después de la primera gran guerra ninja, muchos de los clanes que habían luchado sufrieron pérdidas significativas. Especialmente su propio clan Sarutobi, que había luchado duro para asegurar su asiento de Hokage. Durante la guerra, prácticamente habían ido con todo. Aunque su sacrificio le valió los títulos de profesor de ninjutsu y dios de shinobi, consolidando firmemente su autoridad, también había debilitado sus cimientos. Se había visto obligado a revisar, o más bien, elevar, el libro de la voluntad de fuego para ganarse a más ninjas civiles y estabilizar su posición. Pero, todavía no era suficiente. Durante la guerra, los Uchiha se habían quedado en gran medida en Konoha, enviando solo unos pocos miembros a luchar. No ganaron muchos nuevos ninjas de alto nivel, pero tampoco sufrieron pérdidas. En particular, muchos viejos veteranos de la era de los reinos combatientes todavía estaban vivos dentro del clan. Incluso si solo tuvieran una última pelea en ellos, nadie podría adivinar cuán aterradora podría ser su fuerza. Incluso el propio tercero no estaba seguro de poder derrotarlos. Ni siquiera sabía si alguna de esas reliquias había despertado al Manjeki Sharingan. La verdad era, en este momento, los Uchiha estaban en la cima absoluta de su poder dentro de la aldea. El número de Chunin en el clan era casi igual al número de Chunin registrados oficialmente en Konoha. Si no fuera por la presencia de otros clanes que mantienen el equilibrio, los Uchiha ya podrían haber intentado destituirlo y sacarlo del poder por la fuerza.
En resumen, el clan Uchiha ahora era más fuerte que nunca. Mientras esos viejos fósiles dentro del clan vivieran, siempre existía la posibilidad de que pudieran volver a levantarse. Eso lo entendió el tercero, y también lo entendieron las mentes más agudas de la aldea. Y también había personas inteligentes dentro de los Uchiha, por lo que se estaban volviendo inquietos. ¿Por qué si no se atreverían a desafiar al Hokage directamente? Su objetivo era provocar al tercero para que atacara primero, para que pudieran usar eso como pretexto para eliminarlo, sin dar a otros clanes una razón para intervenir. El tercero estaba al tanto de todo esto. Es por eso que estaba haciendo todo lo posible para encontrar formas legítimas de debilitarlos. Sabía. El tiempo estaba de su lado. Si pudiera sobrevivir a este momento, el clan Uchiha nunca podría sacarlo del poder. Aún así, cuando pensó en esos dos punks Uchiha que se atrevieron a levantar la cabeza en desafío bajo su intención asesina. El tercero no quería esperar más. Tal vez, el plan de exterminio Uchiha de Danzo realmente es la mejor solución, murmuró, aunque aún no se había decidido. Luego su mirada se dirigió a Kimurai, colgado sobre el hombro de Insecto, y de repente, tomó una decisión. Si todo salía bien, abandonaría el plan de Danzo. Tuvo tiempo para jugar a largo plazo. Pero si las cosas no iban bien, daría luz verde al plan de Danzo y comenzaría el rápido desmantelamiento del poder del clan Uchiha. Bocina, bocina. Bip bip. El sonido de las bocinas de tráfico resonó a su alrededor. Li Yao se paró en una intersección concurrida, rodeada de edificios altos. Miró por un largo momento a una mujer con curvas con un vestido ajustado antes de murmurar para sí mismo. ¿Y sé, regresar? ¿O todo esto es solo un sueño y todavía estoy dormido? No, no, los sueños no duelen. Intenté pellizcarme antes, realmente me dolió, incluso si yo era el que lo hacía. Entonces, ¿es esto un sueño? Sus pensamientos se agitaban como un manantial, burbujeando sin fin. Después de un rato, Li Yao se golpeó el muslo. Si es un sueño o no, pellizcarme la pierna me lo dirá. Rápidamente se pellizcó el muslo. No duele. Lo intentó de nuevo, más fuerte, 2 veces. Todavía no hay dolor. Ahora estaba seguro. Estaba soñando. No había regresado a la tierra. Entonces, ¿cuándo se había quedado dormido? Li Yao trató de recordar. Parecía, no se había ido a dormir. Parecía, algo lo había mordido. Y entonces, ¿qué fue eso? A medida que su sueño se hacía cada vez más vívido, el cielo en la distancia se ondulaba como una lámina elástica, atravesada por un palo invisible desde el exterior. ¡Ay! ¿Quién me está pinchando el estómago? De repente, la indoloridad del sueño se desvaneció. Li Yao sintió que algo le apuñalaba el estómago, con fuerza. Instintivamente agarró el palo invisible. Para su sorpresa, lo atrapó y luego lo tiró. En ese momento, en el mundo real, los ojos de Li Yao se abrieron de golpe. Justo cuando lo hizo, vio a alguien retrocediendo frente a él. ¿Dónde, lo soy? ¿Por qué no puedo moverme? Li Yao trató de levantar la cabeza, pero se sintió como si su cuerpo hubiera sido vertido en un pilar de cemento. Incluso sus ojos no podían moverse. Ese único parpadeo le había costado toda su energía, ahora solo podía mirar hacia abajo. Sus brazos estaban estirados en un ángulo hacia arriba, suspendidos. Sus rodillas estaban juntas, arrodilladas en el suelo, y su cabeza colgaba baja. No podía ver hacia adelante, ni entender dónde estaba. Pero basado en la tenue luz, el ligero olor a cera en el aire y las sombras inmóviles debajo de él, Li Yao supuso que estaba en una habitación sellada, no había ni una pizca de movimiento de aire. Entonces, ¿me han capturado? ¿Quién me llevó? ¿Y por qué? La comprensión de que había sido capturado desencadenó una tormenta de pánico en su mente. Pensamientos que corrían como peces asustados, lanzándose en todas direcciones. Era como si solo este caos mental pudiera evitar que el miedo lo consumiera. Porque en el fondo, ya sabía lo que vendría después. La avalancha de pensamientos fue solo un intento desesperado de adormecerse. Capítulo 14. Jutsu de alteración mente-cuerpo ineficaz. ¿Cómo es esto posible? Yamanaka Kaki miró a Li Yao con incredulidad, un profundo destello de aprensión brilló en sus ojos. ¿Qué pasa? El tercer Hokage dio un paso adelante con el ceño fruncido, preguntando en voz baja. Kaki se volvió hacia él, dio un paso atrás para pararse junto al tercero, luego miró a Li Yao como si fuera una especie de anomalía, maravillándose, Hokage-sama, no puedo invadir su chakra para usar la alteración mente-cuerpo. Técnica de sondeo de memoria. Imposible.
El tercero se congeló por un segundo, luego giró la cabeza para mirar a Kaki, visiblemente sorprendido. La técnica de perturbación mente-cuerpo era una de las artes secretas más preciadas del clan Yamanaka. Incluso el propio tercero sería víctima de él si lo tomaran desprevenido, y ahora Kaki estaba diciendo que alguien que ni siquiera podía moverse se había resistido. Eso no tenía sentido. El tercero dio varios pasos hacia adelante, levantó su mano derecha y presionó dos dedos juntos, enfocando el chakra en ellos. Tocó la nuca de Li Yao. Al instante, oscuros patrones de sellado surgieron en la piel de Li Yao como densas telarañas. Después de confirmar que el sello aún estaba intacto, el rostro del tercero se puso aún más serio. Frunció el ceño profundamente. Su chakra ha sido sellado usando el sello de restricción de los 4 símbolos. Ese era un sello lo suficientemente poderoso como para unir incluso el chakra del 9 colas. No solo podía aprisionar un alma, sino que sellaba por completo el flujo de chakra. Una vez bajo este sello, el chakra del objetivo no se podía mover en absoluto, dejándolo completamente impotente. Era como tener a alguien atado con cadenas y entregado para ser ejecutado, pero de alguna manera, no podían matarlo e incluso tomar represalias. El tercero no podía entender. Volvió a mirar a Kaki, comenzando a sospechar que podría estar fingiendo esto, pero eso tampoco tenía sentido. El clan Yamanaka había sido durante mucho tiempo aliado del clan Sarutobi, desde la era de los reinos combatientes. Fueron uno de los partidarios más leales de su gobierno. Incluso le había confiado a Kaki la información de posesión del alma, uno de los mayores secretos de la inmortalidad, que le permitía liderar la sonda mental. Esa confianza no se dio a la ligera. Kaki no tenía ninguna razón para mentirle. Pero, ¿cómo podría alguien, cuyo chakra estaba completamente sellado, resistirse a la técnicamente cuerpo? Okage-sama, juro que no estoy mintiendo. Kaki, al ver la duda en los ojos del tercero, se apresuró a explicar. El chakra en el cuerpo de esta persona posee un sentido extremadamente fuerte de sí mismo. No solo distingue fácilmente mi chakra, sino que se comporta como un cable de acero impecable, sin grietas, sin debilidades. Mi chakra es como el agua. Intenta filtrarse, pero no hay a dónde ir. A menos que, Kaki vaciló, luego preguntó tentativamente. ¿Podemos matarlo? No puede morir, respondió el tercero de inmediato. Hasta que adquiriera la técnica de transformación del espíritu modificada, el niño tenía que permanecer con vida. Entonces no tengo solución, dijo Kaki, sacudiendo la cabeza. Las técnicas de mente-cuerpo del clan Yamanaka eran secretas por una razón. Incluso si alguien más viera los sellos de mano, no podría usarlos. ¿La razón? La técnica mente-cuerpo se basaba en una forma especial de chakra, una diseñada específicamente para la invasión mental. Sin este chakra específico, conocer el jutsu no tenía sentido. El rasgo definitorio de este chakra especial era su alta penetrabilidad. Una vez que ingresaba al sistema de chakras del oponente, podía viajar al cerebro y extraer recuerdos. Así era como funcionaba la variante de la sonda de memoria. Por supuesto, era aún más simple con los muertos. Podía insertar este chakra directamente en el cerebro y extraer cualquier dato residual. Es por eso que Kaki había preguntado si el niño podía ser asesinado. Pero no sabía que el niño antes que él ya había muerto, y ahora estaba siendo controlado por otra alma a través de la técnica de transformación del espíritu. El tercero no se lo había dicho. Si Kimurai estuviera muerto y el alma invasora se hubiera disipado, entonces incluso sondear el cerebro solo revelaría los recuerdos del original, no los del controlador. Solo si Kimurai todavía estuviera vivo podría sondear el chakra del invasor y así acceder a los recuerdos del alma. Así que Kimurai tuvo que vivir. Pero si querían extraer recuerdos enemigos sin matarlo, tendrían que atravesar su chakra, no había otra manera. Si intentaban forzar su entrada en el cerebro, el chakra en conflicto haría que el cerebro se rompiera como el tofu, matando al huésped. El problema ahora era que el chakra del objetivo tenía un sentido tan fuerte de sí mismo que el de Kaki ni siquiera podía entrar, fue arrojado en el momento en que intentó entrar. Y Kaki estaba completamente indefenso contra eso. Podía sentir el chakra del niño reaccionando como si estuviera vivo, detectando y repeliendo conscientemente el chakra extraño con gran precisión. Eso hizo que la técnicamente cuerpo fuera inutilizable. En otras palabras, esta persona era el enemigo natural del clan Yamanaka, inmune a su jutsu característico. Ese pensamiento provocó un destello de intención asesina en el corazón de Kaki. Esta persona, es demasiado peligroso. Debo averiguar cómo le dio a su chakra una voluntad tan fuerte. Kaki pensó para sí mismo en silencio. Por el lado del tercero, después de escuchar la explicación completa, le creyó a Kaki, pero todavía estaba lleno de preguntas.
¿Chakra con un poderoso sentido de sí mismo? ¿Cómo? ¿Podría el chakra con autoconciencia resistir el jutsu de alto nivel, incluso cuando está sellado? Era por eso que podía mantener la generación de chakras de alta velocidad. Había formas de crear construcciones autónomas de chakra, como clones de sombra, pero requerían cantidades masivas de chakra para mantenerse. Sin embargo, según Kaki, el chakra de este chico fue así desde el principio. Cada unidad de chakra era consciente de sí misma de forma independiente. Ese nivel de defensa le permitiría detectar y rechazar técnicas invasivas como el jutsu mente-cuerpo. Pero, ¿cómo podría una persona lograr eso? ¿Podría la técnica de transformación del espíritu modificada fortalecer tanto el alma que cada gota de chakra ganara voluntad independiente? Eso tenía que ser todo. De repente, los ojos del tercero se iluminaron. En la era de los reinos combatientes, los shinobi que usaban la técnica de transformación espiritual para poseer nuevos cuerpos nunca vivían más de un año. ¿Por qué? Por el rechazo alma-cuerpo. El alma se erosionó durante el proceso de adaptación. Cada vez, el poseedor moría antes de cumplir un año completo. Pero si la versión modificada de la técnica de transformación espiritual pudiera mejorar en gran medida la fuerza del alma, entonces el alma podría adaptarse rápidamente sin deteriorarse, incluso prosperar después de la posesión. Incluso podría significar que el alma podría fortalecerse continuamente, saltando de un cuerpo a otro, lograr la verdadera inmortalidad. ¿Sí? Eso tenía que ser. Cuanto más pensaba, más convencido estaba el tercero de que había descubierto el secreto detrás de la persona que poseía a Kimurei. Y ese secreto. Tenía que obtenerlo. Con eso, miró a Kaki y ordenó. Prueba la inducción de la ilusión. Capítulo 15. El jutsu de la ilusión tampoco funciona. Sí, Okage-sama. El tercer Okage se hizo a un lado mientras Yamanaka Kaki dio un paso adelante y una vez más se paró frente a Li Yao, formando sellos de mano para lanzar genjutsu. Genjutsu, hipnosis. En el mundo de Naruto, el interrogatorio nunca se trató de descargas eléctricas o torturas crudas para hacer que alguien se rompa. Pocos shinobi creían algo que un prisionero confesaba bajo dolor. Eran shinobi, confiaban en el ninjutsu. Así que el interrogatorio en Naruto fue sencillo y brutal. Paso 1, como el que Li Yao estaba enfrentando esta noche. Una vez capturado, intente inmediatamente extraer información con jutsu de sondeo de memoria. Si eso no funcionaba. Paso 2. Usa genjutsu para atraer al enemigo para que revele lo que sabía. Solo si tanto el sondeo de memoria como el genjutsu fallaban, pasaban al tercer paso. E incluso eso no fue una tortura. Era disección. Extraer información del cadáver. Funcionó de manera muy similar al primer paso. Mientras el cerebro estuviera intacto, incluso los recuerdos residuales de una persona muerta podían leerse usando jutsu. La tortura solo entraba en juego cuando el enemigo tenía que mantenerse con vida. Gracias a la conciencia mutada que obtuvo después de transmigrar, los recuerdos de Li Yao no se podían leer. Así que habían pasado al paso 2. En este momento, estaba soportando una invasión de chakra basada en genjutsu. En esencia, el genjutsu también era infiltración de chakra. Era una forma única y etérea de chakra que se deslizaba silenciosamente en la red de chakras de un objetivo, y cuando fluía hacia el cerebro, afectaba la mente, creando la ilusión. Y debido a eso, romper el genjutsu también era simple en teoría. Interrumpe tu propio flujo de chakra. Piensa en el chakra genjutsu como una luna reflejada en agua tranquila. Si el agua está tranquila, no se puede saber qué es real y qué es falso. Pero una vez que ondulas la superficie, la ilusión se rompe fácilmente. Del mismo modo, perturbar tu propio flujo de chakra era como perturbar el agua, lo que hacía que fuera más fácil reconocer y romper la ilusión. Pero eso no fue fácil. Especialmente cuando ya estás atrapado en el genjutsu, con tus sentidos secuestrados, puedes pensar que estás interrumpiendo tu chakra, pero no estás haciendo nada en absoluto. Solo los shinobi bien entrenados, a través de ejercicios repetitivos, podían desencadenar instintivamente una reacción de autodefensa que interrumpiera su propio flujo de chakra. Incluso entonces, era difícil escapar de los poderosos genjutsu. En la mayoría de los casos, uno necesitaba un compañero que interfiriera con su chakra y rompiera la ilusión por la fuerza. O tener una bestia con cola adentro que estuviera dispuesta a ayudar. Li Yao no tenía compañero. No hay bestia con cola. Y su chakra estaba sellado. No podía interrumpir nada. En circunstancias normales, debería haber estado completamente indefenso contra el genjutsu.
Pero desde que su alma se fusionó con su chakra después de transmigrar, incluso este efímero chakra genjutsu era cristalino para él. En este momento, el chakra genjutsu de Yamanaka Kaki se sentía exactamente como ese palo invisible de su sueño, pinchando con fuerza en su estómago. Li Yao lo sintió con precisión. Al igual que en su sueño, arrojó el chakra invasor de Kaki, rechazándolo instintivamente. En resumen, nadie estaba atravesando su chakra. Como era de esperar, el genjutsu tampoco funciona. Kaki suspiró y soltó a Li Yao. Su rostro no mostraba sorpresa. Ya había esperado que el genjutsu fallara después de que la técnicamente cuerpo lo hiciera. Después de todo, ambos jutsu compartían el mismo principio básico. La infiltración a través del chakra del oponente. Okage-sama. Kaki se volvió hacia el tercero y se inclinó. Perdóname. Genjutsu también es ineficaz. Entiendo. El tercero estaba de pie con las manos detrás de la espalda, expresión ilegible. Puedes irte. Kaki se inclinó de nuevo y se dio la vuelta para irse, pero en la puerta, miró a Li Yao por última vez. Sus instintos le decían. Este niño estaba escondiendo algo grande. Algo masivo. Desafortunadamente, sus técnicas habían fallado. Claramente, el Hokage no tenía la intención de compartir ese secreto con él. Y sabía que no debía preguntar. Tenía la sabiduría de conocer su lugar. Una vez que Kaki se fue, la sala de interrogatorios tenuemente iluminada volvió a estar en silencio, con solo el tercero y Li Yao presentes. Ninguno habló. El único sonido era el estruendoso redoble del latido del corazón de Li Yao resonando en el aire quieto. Estaba aterrorizado, inseguro de lo que el Hokage planeaba hacer a continuación. El tercero no planeaba matarlo. Todavía no. Dio un paso adelante una vez más, formó sellos de mano y lanzó un genjutsu desarrollado por el segundo Hokage. Técnica del portador de la oscuridad. El tercero no confiaba plenamente en Yamanaka Kaki. O tal vez simplemente creía que su propio genjutsu era más poderoso. No creía que Li Yao pudiera resistir la penetración de chakra de esta técnica. Después de todo, el portador de la oscuridad era un genjutsu creado por Tobirama específicamente para contrarrestar el Sharingan del clan Uchiha. El Sharingan, conocido como la pesadilla del genjutsu, podía reflejar y desbaratar la mayoría de las ilusiones. Incluso el genjutsu más poderoso podría ser reemplazado por la capacidad del Sharingan para ver el chakra que causa la ilusión. La mayoría de los Chunin en el mundo ninja no podían usar genjutsu de manera efectiva contra alguien con un Tomoe Sharingan. Y, sin embargo, la técnica del portador de la oscuridad era tan avanzada que incluso ese nivel de Sharingan no podía romperla. Era un verdadero genjutsu anti-Sharingan. El tercero no creía que un niño cuyo chakra había sido completamente sellado pudiera resistir una ilusión tan poderosa. Pero la realidad golpeó de nuevo. Li Yao bloqueó la infiltración del chakra genjutsu. Y lo hizo sin esfuerzo. No fue ni siquiera más difícil que resistir la técnica anterior de Kaki. El tercero se quedó en silencio. Miró a Li Yao durante mucho tiempo. Entonces, de repente, una leve sonrisa se deslizó por sus labios. Incluso el portador de la oscuridad es ineficaz, ¿podría también ser inmune al genjutsu del Sharingan? En la mente del tercero, el valor de Li Yao aumentó significativamente. Los Uchiha eran su mayor amenaza política. Y su activo más aterrador era el abrumador poder genjutsu del Sharingan. En el mundo ninja, había un dicho muy conocido. Cuando luches contra un Uchiha, nunca hagas contacto visual con el Sharingan. Solo una mirada y podrías caer en una ilusión. En el campo de batalla, cuando se enfrenta a un Uchiha que empuña Sharingan, si es 1 contra 1, corre. Porque una vez que caes en un genjutsu, estás como muerto. Solo en escenarios de 2 contra 1, donde uno puede quedar atrapado mientras el otro interrumpe su chakra, hay alguna esperanza de sobrevivir. Así de temido era realmente el genjutsu de los Uchiha. Fue la razón por la que, durante la era de los reinos combatientes, los Uchiha pudieron enfrentarse cara a cara con los Senju y seguir siendo uno de los dos clanes más poderosos. Incluso sin el Mangekyou Sharingan. Un Tomoe Sharingan básico aún podía lanzar ilusiones que muchos Chunin no podían resistir. Sin embargo, ahora, el tercero había sido testigo de cómo un niño, completamente sellado, impotente, resistía un genjutsu que incluso los shinobi de élite no podían. ¿Podría ser inmune incluso a las ilusiones de nivel Mangekyou? Los ojos del tercero brillaron con creciente emoción. Si eso fuera cierto, ja. Sonrió levemente, luego se dio la vuelta y se alejó. Capítulo 16. Sí, Hiruzen. Ten cuidado, no lo dejes morir. Abriendo la puerta y saliendo de la cámara de interrogatorios, el tercero Kage dio algunas instrucciones finales al escuadrón Anbu de Bakú antes de partir y regresar a casa.
De principio a fin, ni el tercero ni Yamanaka Kaki habían dicho una sola palabra al despierto Li Yao. Porque no lo necesitaban. A sus ojos, cualquiera que entrara en la cámara de interrogatorios de Anbu ya estaba en el camino hacia la muerte. Ya sea que obtuvieran información o no, el destino de Li Yao estaba sellado. Pero Li Yao, sin darse cuenta de esto, escuchó en su intercambio que la técnicamente cuerpo y el genjutsu habían fallado. Pensó que todavía había esperanza, que su identidad aún podría salvarse y que su vida se salvaría. Este cuerpo pertenecía de hecho a Kimurai, y poseía los recuerdos de Kimurai, aunque no muchos. Pero el Kimurai original solo tenía 6 años. ¿Cuántos recuerdos podría tener un niño de 6 años? Los fragmentos que heredó Li Yao fueron más que suficientes para hacerse pasar por él de manera convincente. Mientras insistiera en que era Kimurai, creía que todavía había una pequeña posibilidad de supervivencia. Li Yao estaba apostando a que el tercer Hokage, como en la serie original, mostraría un lado amable y benévolo, que se preocupaba por la vida de los ciudadanos de Konoha y que no mataría a un niño a la ligera. Mientras el tercero aceptara que él era Kimurai, tenía una oportunidad real de sobrevivir. Ahora es el momento de actuar, murmuró Li Yao, repasando los recuerdos de Kimurai en detalle y ensayando cómo hablaría, qué expresiones usar, si tuviera la oportunidad. Tenía que coincidir perfectamente con la personalidad de Kimurai. Esa noche, Li Yao se devanó los sesos en busca de estrategias, buscando desesperadamente una manera de mantenerse con vida. Abuela, me voy a la escuela. Camina despacio, pequeño Minato. No tropiecen. Entendido. A la mañana siguiente, la misma escena se repitió una vez más frente a la finca familiar de Minato. Minato saludó a su abuela con una brillante sonrisa. En sus manos todavía estaba esa misma lonchera de gran tamaño, llena de las bolas de arroz que él y Kimurai amaban. La única diferencia con la mañana anterior. Esta vez, Minato estaba claramente más ansioso. Se apresuró a saludar a sus compañeros de clase y caminó con un propósito. Había pasado una noche entera. ¿Qué había sido de él? ¿Había atrapado el Hokage al que lo controlaba? ¿Había regresado ya a casa sano y salvo y había dormido bien por la noche? ¿Estaría en la escuela hoy? El corazón de Minato estaba en confusión. No sabía qué esperar. Con esta inquietud, Minato llegó temprano a la escuela. Entró al aula por la puerta trasera e inmediatamente miró hacia la tercera fila, junto a la ventana de la izquierda. Sus ojos se oscurecieron. Ese asiento familiar todavía estaba vacío. Tal vez, todavía no está aquí. Sí, eso debe ser todo. Sonrió de nuevo, tranquilizándose, y tomó asiento como de costumbre. El tiempo pasó lentamente. Llegaron más estudiantes y llenaron el aula. Buenos días, Minato. Buenos días, Shita. Buenos días. Minato sonrió y respondió a cada saludo, pero su mirada seguía desviándose hacia las puertas del aula, esperando esa figura familiar. Pero incluso cuando sonó la campana y entró el maestro, y no había llegado. ¿Ese niño llega tarde o no apareció en absoluto? El maestro miró hacia el lado de Minato e inmediatamente notó la ausencia de Kimura y su ceño se frunció ligeramente. No tenía idea de lo que estaba pasando. Oye, ¿alguien? El maestro comenzó a preguntar a los estudiantes cerca del asiento de cuando, traquetear. Minato se puso de pie de repente, con urgencia en todo su rostro. Antes de que pudiera levantarse de su asiento, el maestro habló. Minato, ¿pasa algo? Maestro, Minato vaciló, luchando con qué decir. Al final, decidió no hablar sobre no conocía la situación exacta del Hokage y no se atrevía a hablar imprudentemente. Entonces siéntate. Empecemos la clase. Hablaremos de después. El maestro le hizo un gesto para que se sentara, asumiendo que simplemente estaba preocupado por la ausencia de lo cual, no estaba mal. Entendido. Con la interrupción del maestro, Minato se calmó y se sentó. Si algo ya hubiera cambiado, no ayudaría a correr hacia el Hokage ahora. Esperaría, como ayer, y le preguntaría al Hokage después de la escuela qué le había pasado ahí. En el fondo, Minato no quería imaginar la posibilidad de que su amigo ya se hubiera ido. Torre Hokage. Dentro de la oficina. El tercero acababa de sentarse y aún no había encendido la pipa que colgaba de sus labios cuando la puerta se abrió de golpe. Hiruzen. Me enteré de anoche. El clan Uchiha se está saliendo de control. Incluso antes de que entrara el orador, la voz de Shimura Danzo llenó la habitación, completamente despreocupada de que la escucharan hablar mal de los Uchiha. El ceño del tercero se torció con molestia mientras veía entrar a Danzo de rostro oscuro. Este tipo alguna vez lo dejó pasar. Después de todos estos años, todavía se negaba a llamarlo Hokage-sama. ¿No podría al menos decirlo Hiruzen?
El tercero refunfuñó en silencio y luego preguntó en voz alta. ¿Qué quieres? Mientras hablaba, dos personas más siguieron a Danzo adentro. Así es, Hiruzen. Los Uchiha están fuera de lugar, atacando a Anbu bajo tu mando directo. Es indignante. Dijo mi tocado Omura, acercándose a Danzo, igualmente disgustado. Anoche, si el tercero no hubiera intervenido cuando esos dos punks Uchiha se enfrentaron al Anbu, podría haber estallado una pelea. Incluso con la llegada del tercero, todavía se habían atrevido a responder. A estas alturas, todo el escalón superior de los clanes de Konoha había oído hablar de él. ¿Quién difundió la noticia? No había necesidad de preguntar. Solo podría haber sido el Uchiha. Su objetivo era obvio: empañar la autoridad del Hokage. Y una vez que esa autoridad cayera lo suficientemente lejos, los Uchiha tendrían la justificación para destituirlo. Tales intrigas descaradas no podían ser toleradas, no por los asesores de confianza del Hokage, que se levantarían y caerían con él. Así es, Hiruzen, agregó Koharu Utatane mientras cerraba la puerta detrás de ella. Aunque era mujer, su voz era aguda y fría. Esto no puede continuar. Debemos reprimir la arrogancia de los Uchiha, cueste lo que cueste. Exactamente, Hiruzen, dijo Danzo, aprovechando el momento. Si no puedes actuar contra ellos, déjame formar una unidad especial dentro de Road para eliminar a los Uchiha. No podemos seguir haciendo la vista gorda. Explosión. Danzo apenas había terminado de hablar cuando el tercero golpeó la mesa y le lanzó una mirada. Cuida tu boca, Danzo. Los Uchiha también son parte de Konoha. Eliminar, ¿es eso algo que dices sobre tu propia gente? Oh, vamos, Hiruzen. No hay nadie más aquí. Deja el acto. Danzo sonrió con desdén. Todos los presentes habían heredado los ideales del segundo Hokage. Todos conocían el plan de erradicación de Uchiha de Tobirama. Y Danzo lo sabía muy bien. Nadie quería que los Uchiha se fueran más que el propio Hiruzen. De los cuatro, no eran Danzo, Omura o Koharu quienes más querían que los Uchiha fueran borrados. Era Hiruzen. Siempre se ponía de frente, hablando como si estuviera actuando por el bien del pueblo. Danzo podría haberlo creído una vez, pero ya no. Las palabras de Hiruzen podían mentir, pero sus acciones no. En cualquier caso, dijo el tercero con frialdad, no quiero volver a escuchar la palabra eliminar. ¿Me entiendes, Danzo? Había cosas que se podían hacer, pero no decir en voz alta. Especialmente no frente al Hokage. Eso era un desafío directo a su autoridad, y Hiruzen no toleraría eso de nadie. Bien, Hiruzen, refunfuñó Danzo. Quería discutir más, pero bajo la severa mirada del tercero, retrocedió. El tercero asintió y, por fin, tuvo un momento para encender su pipa. Capítulo 17. Danzo, subiendo paso a paso hasta la cima. Soplo, soplo. El tercer Hokage exhaló humo bocado tras bocado. En poco tiempo, su oficina se llenó de neblina arremolinada, como un reino místico. Danzo y los dos consejeros del Hokage ya se sentían mareados por todo esto. Tos, tos, tos. Los tres comenzaron a toser. Danzo se sacudió la manga, enviando una ráfaga de viento que golpeó la ventana, lo suficiente como para abrir dos cristales. Incluso la llamada oscuridad del mundo shinobi tuvo sus momentos prácticos. Hiruzen, ¿no puedes fumar un poco menos? Danzo murmuró. Omura y Koharu asintieron con la cabeza. Ellos tampoco podían soportar la aterradora adicción de Hiruzen a fumar. El tercero miró a sus tres viejos amigos pero no se molestó en responder. Continuó resoplando, hablando con calma a través de la neblina. ¿Tienes algo más que decir? ¿Qué se supone que significa eso, Hiruzen? La expresión de Danzo se oscureció. ¿No me digas que todavía tienes la intención de mimar a los Uchiha? Omura y Koharu se pusieron visiblemente ansiosos. Presionaron al Hokage, ¿no habían dejado ya claras sus preocupaciones? Si las cosas continuaban de esta manera, su posición como Hokage estaría realmente en peligro. Pero el tercero permaneció tranquilo, sonriendo débilmente. Solo ves mi posición como inestable, pero no te das cuenta de que los shinobi civiles y del clan menor se están reuniendo a mi alrededor. Crisis, sí, contiene peligro. Pero también conlleva oportunidades. Sí, la publicidad de los Uchiha del incidente de anoche estaba dañando su autoridad, pero también los estaba calificando de tiranos arrogantes a los ojos de los muchos clanes menores y ninjas civiles de Konoha. Nadie quería un Hokage poderoso que también actuara como si las reglas no se aplicaran a él. Si el Uchiha, que aún no era Hokage, ya se atrevía a desafiar la sede del poder, entonces, ¿cómo serían si alguna vez se convirtieran en Hokage? ¿Quién les impediría apoderarse de los intereses de otros clanes?
Cuanto más arrogantes parecían los Uchiha, más se destacaban las políticas civiles inclusivas de Hiruzen como estables y tranquilizadoras. Cuanto más se reunían los ninjas civiles y de clanes menores alrededor de Hiruzen, más sólido se volvía su asiento como Hokage. La fanfarronada de los Uchiha fue temporal. Mientras no se rebelaran, tarde o temprano, colapsarían por su propio peso. De eso, Hiruzen estaba muy seguro. Si podía obtener el secreto de la inmortalidad, entonces confiaba en que podría llevar a cabo el plan del segundo Hokage en su totalidad, asegurando la eventual desaparición de los Uchiha. Así que no tenía prisa. Al menos no hasta que el secreto de la técnica de transformación espiritual estuvo en sus manos. Al ver que Hiruzen no estaba dispuesto a actuar, Omura y Koharu solo pudieron suspirar. Al final, solo eran asesores. Mientras Hiruzen se mantuviera saludable, no tenían poder real, solo el derecho a sugerir. Si se negaba a tomar medidas contra los Uchiha, no había nada más que pudieran hacer. Pero Danzo estaba prácticamente lívido. Hiruzen, escúchame. Los Uchiha se han convertido en un cáncer. Incluso si los dejas ir ahora, no te estarán agradecidos, te verán como débil y continuarán caminando sobre ti. Nunca se detendrán hasta que controlen Konoha. Si no los golpeas ahora, al menos prepárate para contenerlos. Sugiero, se aclaró la garganta. Establecemos una organización diseñada específicamente para debilitar a los Uchiha. Tos. Los ojos del tercero se entrecerraron. La presión en la habitación aumentó instantáneamente. Danzo tosió, cambiando rápidamente sus palabras. Quiero decir, una organización para manejar las amenazas que incluso Anbu no puede abordar adecuadamente. Ya he pensado en un nombre. Raíz. Las raíces que nutren el gran árbol de Konoha, trabajando en las sombras para garantizar que crezca alto bajo la luz del sol. Root existe únicamente para proteger a Konoha. No deseo de fama o poder. Solo el bienestar del pueblo. Ese es el ideal de Root, y su compromiso de sacrificarlo todo por Konoha. El nombre era poético. Danzo habló con tal fervor que casi irradiaba luz sagrada. Creía que Hiruzen seguramente se sentiría conmovido por su dedicación a proteger Konoha, incluso en la oscuridad. Y, en efecto, el tercero se conmovió. Lo suficientemente conmovido como para querer apuñalar a su viejo amigo. Realmente no puedes soltar mi asiento, ¿verdad? Hiruzen miró a Danzo y dijo sarcásticamente. Así que el verdadero propósito no es tratar con los Uchiha, es fundar Root. Danzo parecía incómodo, su pequeño plan quedó al descubierto. Aún así, tenía la piel gruesa y rápidamente respondió. Todo es por Konoha. Omura y Koharu se dieron cuenta. Sus ojos se iluminaron. Ambos lanzaron una mirada ardiente a Danzo, luego se volvieron hacia Hiruzen. Hiruzen, estamos de acuerdo con el establecimiento de Root, dijo mi tocado Omura. No te preocupes, los tres manejaremos a Root correctamente, agregó Koharu con confianza. ¿Qué? Los ojos de Danzo se entrecerraron. Se giró para mirarlos a ambos. Omura, Koharu, sois consejeros. No olvides que tu deber es apoyar al Hokage. Danzo espetó. Root debería ser dirigido por mí. Soy la mejor opción para proteger a Konoha de las sombras. Pero Omura refutó con calma. Apoyar a Hiruzen administrando a Root es la mejor manera de cumplir con nuestro papel de asesor. Tú, por otro lado, no ocupas una posición dentro del mando superior del Hokage. Solo eres un Chunin registrado en casa. Root, al ser similar a Anbu, debería estar directamente debajo del Hokage. No estás calificado. Solo nosotros, como sus consejeros, lo somos. Los dos discutieron ferozmente. Danzo, a pesar de ser un viejo amigo, no recibió concesiones. Tenían que ganar el control sobre Root. Hasta ahora, nunca habían considerado este tipo de toma de poder. ¿Qué era el poder, después de todo? Ser capaz de comandar a otros, eso era poder. Eran simplemente asesores, personas que daban sugerencias. Siempre habían querido su propio escuadrón shinobi. Pero Anbu era exclusivamente del Hokage. Hiruzen lo mantuvo apretado. Tampoco podían tocar a los otros departamentos. Root, sin embargo, fue perfecto. Todos sabían. Quienquiera que controlara a Root, una unidad oculta en las sombras pero comparable a Anbu en fuerza, ganaría una influencia masiva en la arena política de Konoha. Sin mencionar la autoridad embriagadora sobre la vida y la muerte. No tenían intención de dejarla escapar. Danzo estaba furioso, señalando con un dedo tembloroso a ambos. Estaba furioso por su desvergüenza y también resentido hacia Hiruzen. Su supuesto amigo ni siquiera le había dado un puesto real. ¿Qué hay de nosotros? Omura y Koharu sonrieron victoriosos. Estaban a punto de decir más cuando. Golpear.
El tercero golpeó su palma contra el escritorio. Ver a sus tres amigos pelear por la propiedad de Root, ignorarlo por completo, el Hokage, reavivó su furia. La humillación de la noche anterior, cuando dos mocosos Uchiha le faltaron el respeto, volvió a surgir. Su aura de Hokage explotó. La presión recayó fuertemente sobre Omura y Koharu. Sus sonrisas se desvanecieron instantáneamente cuando sintieron la abrumadora presencia del dios de Shinobi. Hiruzen estaba enojado. Bajaron la cabeza, sin atreverse a hablar más. Danzo también inclinó la cabeza en silencio. ¿Todavía me ves como Hokage? Ladró el tercero. Los miró fijamente y luego dijo. Hablaremos de Root más tarde. Por ahora, todos ustedes, váyanse. Hiruzen, Danzo levantó la vista, pero se encontró con la mirada aserada del tercero. Cualquier palabra que hubiera intentado decir murió en su garganta. Te arrepentirás de esto, murmuró en su lugar, mirando una vez más a Omura y Koharu antes de salir furioso. Soy el Hokage, respondió instintivamente el tercero. Danzo, ya en la puerta, se detuvo cuando escuchó esas 5 palabras familiares. Su cuerpo se puso rígido, luego salió furioso, con los ojos ardiendo. ¿Sí? Hiruzen es el Hokage. Todo gira en torno al Hokage. Mientras tuviera el título, todo lo que sucediera hoy seguiría siendo el mismo. Solo espera, Hiruzen. Un día, te diré esas palabras a la cara. Soy el Hokage, y te haré probar la humillación que llevan. Cuando Danzo salió de la oficina del Hokage, la llama llamada Hokage ardía intensamente en su corazón. Fundar Root fue solo el primer paso. El siguiente sería el paso 2, luego el 3. Hasta que finalmente, subiría hasta la cima. Y conviértete en Hokage. Capítulo 18. La familia es lo primero. Sin mencionar los esfuerzos de Danzo por el bien del Hokage. En la oficina, Omura y Koharu no se fueron de inmediato. A diferencia de Danzo, que podía girar sobre sus talones y salir furioso, eran consejeros del Hokage, y aún se esperaba que ayudaran a Hiruzen a manejar los asuntos de la aldea. Causar una gran ruptura no los beneficiaría. Después de todo, su autoridad frente a otros shinobi provenía completamente del título de Hiruzen como Hokage. Lo sentimos, Hiruzen. Los dos se disculparon sinceramente, diciendo que habían hablado precipitadamente y que nunca tuvieron la intención de faltarle el respeto a la autoridad del Hokage. El tercero agitó la mano. Está bien. Puedes irte ahora. Me gustaría pasar un tiempo a solas. En ese caso, llámenos si surge algo. Con eso, Omura y Koharu salieron, dejando la enorme oficina del Hokage en completo silencio. ¿Debería establecer Root? El tercero reflexionó para sí mismo. No había rechazado rotundamente la propuesta de Danzo. La amenaza planteada por el clan Uchiha se mantuvo, e incluso si Danzo no lo hubiera mencionado, habría hecho los preparativos de todos modos. Pero, la ambición de Danzo de reemplazarlo no era ningún secreto. Hiruzen era plenamente consciente. La falta de un puesto oficial de alto nivel por parte de Danzo desde que Hiruzen se convirtió en Hokage fue completamente intencional. ¿Por qué no dejó que Danzo subiera a los escalones superiores? Porque Danzo, al igual que los Uchiha, siempre había albergado el deseo de tomar su lugar, de convertirse en Hokage. Entonces, Hiruzen nunca le dio la oportunidad de escalar más alto. Si ese no hubiera sido el caso, podría haber ofrecido a su antiguo compañero de campo de batalla al menos una posición simbólica, una parte del prestigio del reinado de Hiruzen. Pero después de tantos años, con su posición ahora asegurada, el tercero consideró que tal vez a Danzo se le podría dar algún poder. Además, la naturaleza de los deberes de Root significaba que Danzo nunca ganaría popularidad por ello. Sin el apoyo público, no había forma de que Danzo pudiera derrocarlo y tomar el asiento del Hokage. En comparación con Danzo, la amenaza actual y futura de los Uchiha para el reinado de Hiruzen parecía mucho más apremiante. Con ese pensamiento, el tercero tomó su decisión. Jefe del clan, ¿me llamaste? En la parte oriental de la aldea, cerca del complejo del clan Sarutobi, estaba la finca del clan Shimura. En el salón principal, un ninja Anbu con una máscara blanca con marcas en forma de olas se arrodilló sobre una rodilla ante Danzo. Danzo era ahora el jefe del clan Shimura. Aunque el tercero Hokage prohibió a Danzo tomar cualquier puesto de alto nivel, muchos shinobi Shimura aún ocupaban puestos oficiales en todo Konoha, nombrados personalmente por el propio Hiruzen. Entre ellos, 3 estaban actualmente activos en Anbu. Dada la exclusividad de Anbu, a la mayoría de los clanes solo se les permitía un miembro para evitar desequilibrios de poder que podrían debilitar el control del Hokage. Después de todo, Konoha era, en esencia, una alianza de clanes. Cada shinobi en Konoha llevaba no solo el símbolo de la aldea, sino también la identidad de su clan.
Y cuando los intereses chocaban, la lealtad al clan a menudo era lo primero. Para minimizar la influencia externa del clan, Anbu generalmente no aceptaba más de un miembro de un clan determinado. El hecho de que el clan Shimura tuviera 3 en Anbu decía mucho sobre la confianza del tercero en ellos. Tenía sentido. Los clanes Sarutobi y Shimura habían estado aliados desde la era de los reinos combatientes, siempre apoyándose mutuamente. Danzo y el tercero habían crecido juntos, su vínculo era más profundo que el de Hiruzen con Omura o Koharu. Es por eso que Danzo, a pesar de ser solo un Chunin civil sin papel oficial, era libre de entrar y salir de la oficina del Hokage y ahora convocó a su miembro del clan Anbu para interrogarlo. ¿A quién trajo de vuelta el Anbu anoche? Al igual que los 2 chicos Uchiha de la noche anterior, y muchos otros, Danzo tenía curiosidad. Después de todo, cuando incluso el Hokage escolta personalmente a alguien a la sede de Anbu, la gente se da cuenta. No lo sé. Era el equipo de Baku en la misión. Todo duró menos de 30 minutos. El prisionero fue llevado directamente a la sala de interrogatorios 3. El escuadrón de Baku se encarga del detalle de la guardia. A nadie más se le permite acercarse o hablar de ello. Cualquier violación será tratada como traición. El Shimura Anbu reveló todo lo que sabía, ignorando por completo las leyes de secreto de Anbu. Porque en comparación con ser juzgado como traidor por el Hokage, desafiar al jefe del clan podría resultar en que toda su familia fuera castigada. Su visión del mundo era simple. La familia era lo primero. Así que no pensó que informar secretos de Anbu a Danzo estuviera mal. Tal era la relación entre los clanes y la aldea en esta época. La lealtad al clan tenía prioridad. Parece que esta persona es importante, murmuró Danzo, con una mirada aguda. El hecho de que el mismo escuadrón manejara tanto la captura como la vigilancia sugirió un esfuerzo por minimizar las fugas. Tal secreto significaba que el prisionero en la sala 3 guardaba un secreto importante, algo que Hiruzen claramente quería para sí mismo. Danzo instintivamente quería ordenar al clan Shinobi que investigara más a fondo, pero al final, se contuvo. Ahora no era el momento de provocar al tercero. Cualesquiera que fueran los secretos que había en la sala 3, una vez que Root se estableciera, todos los secretos de Anbu serían suyos para comandarlos. Puedes regresar. No investigues activamente en la sala 3, pero si se te presenta algo útil, infórmame. Despidió a la Anbu, luego se dirigió a su estudio para continuar redactando la estructura organizativa de Root. Podía sentirlo. Hiruzen definitivamente lo dejaría liderar a Root. Oficina del Hokage. El tercero levantó la vista de su papeleo hacia el reloj de pared, casi a la hora de que terminara la primera clase en la Academia Ninja. Emi, ve a la academia. Se dirigió a su secretaria, Chiba Emi, instruyéndola para que llamara a la maestra de Minato. Sí, Hokage-sama. Con su falda dividida de color púrpura oscuro abrazando sus curvas maduras en forma de melocotón, Emi salió, su figura se balanceaba rítmicamente mientras se movía. El tercero no pudo evitar mirar. Esto es lo que significa ser Hokage. ¿Cómo podría renunciar a esto? Suspiró internamente. Los placeres de ser Hokage, solo aquellos que ocupaban el asiento podían entenderlos realmente. Poco después, la increíblemente hermosa y curvilínea Chiba Emi regresó con la maestra de Minato. Hokage-sama. La maestra parecía visiblemente nerviosa, con voz temblorosa ligeramente. Miró al tercero con admiración antes de bajar rápidamente la cabeza, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Este era el Hokage, después de todo. El tercero sonrió débilmente. Le encantaba este sentimiento de reverencia. Por eso, no importa cuán audaz se volviera el Uchiha, nunca sacudirían su posición. Entre los Chunin y Genin, los grupos más grandes de Konoha, su prestigio era intocable. Mientras lo apoyaran, respaldados por los principales clanes, los Uchiha nunca se atreverían a hacer un movimiento. El pensamiento pasó en un instante. El tercero suavizó su mirada y habló suavemente. Mokure, te pregunté aquí porque hay algo que necesito decirte. Él sabe mi nombre. Mokure estaba abrumado. Ni siquiera registró las palabras del tercero al principio. Para un Chunin normal como él, el Hokage era una leyenda intocable. Ahora que la leyenda sabía su nombre, ¿cómo no iba a estar emocionado? Mokure, repitió el tercero. Volviendo a la realidad, la cara de Mokure se sonrojó. Dios, me desconecté mientras el Hokage me hablaba. Lo siento mucho, Hokage-sama. Perdí el enfoque en este momento. Está bien, no te pongas nervioso. El tercero se rió entre dientes y luego continuó. Tu alumno, Kimura-i, aparentemente se tomó muy mal la muerte de sus padres anoche. Su cuerpo sufrió un shock y ha entrado en estado vegetativo. Los médicos de Anbu están trabajando en ello, pero no regresará a clase por un tiempo. Kimura-y.
Pero no parecía estar bien ayer. Mokure frunció el ceño. El tercero continuó. Me gustaría que informaras a sus compañeros de clase que no se preocupen. Como Hokage, nunca abandonaré a un solo hijo de Konoha. Sí, Hokage-sama. Se lo explicaré, respondió el maestro, rechazando sus dudas. Después de todo, estas palabras provenían del propio Hokage. El tercero ofreció esta explicación para evitar especulaciones sobre la repentina desaparición de Kimura y si no se controla, podría causar chismes no deseados. En la Academia Ninja. Durante la segunda clase, Mokure transmitió el mensaje del Hokage sobre Kimura y el aula estalló de preocupación. Solo Minato se sentó en silencio, con el corazón hundido, las sospechas ansiosas se arremolinaban en su mente. Estaba preocupado, pero no corrió hacia el Hokage. No fue hasta después de la escuela que fue directamente a la Torre Hokage. Dentro de la oficina, el tercero se reunió personalmente con Minato. Hokage-sama, ¿qué le pasó ahí? Minato fue directo al grano. El tercero se quedó en silencio por un momento, luego respondió con sinceridad. Lo siento, Minato. Kimura murió hace una semana. La persona que viste ayer ya no era él. Murió. Minato se congeló. Las imágenes de pasaron por su mente, hasta su interacción de ayer. Hokage-sama, ¿puedo preguntar? ¿Quién mató a Después de un largo silencio, finalmente preguntó, su voz rebosante de fría intención asesina. Por primera vez, sintió verdadero odio hacia alguien. El enemigo ha sido capturado. El tercero respondió. Pagarán con su vida. No tienes que preocuparte por eso. En lo que debes concentrarte ahora es en tu entrenamiento. El tercero tenía grandes esperanzas en Minato y no quería que viviera agobiado por la venganza a una edad tan temprana. Entiendo, Hokage-sama. Minato respiró hondo. No era un niño común, rápidamente se dio cuenta de que esto era clasificado y estaba fuera de su alcance actual. Me iré a casa ahora, Hokage-sama. No dijo nada más. Después de hacer una reverencia, se dio la vuelta y se fue. Pero en su corazón, una cosa estaba clara. No era lo suficientemente fuerte. No lo suficientemente fuerte como para proteger a un amigo. Eso, nunca volvería a suceder. Capítulo 19. Realmente soy Kimura noche. Después de cenar con su esposa, el tercer Hokage trajo una caja de sushi sashimi, especialmente preparada por su esposa, y se dirigió a la sala de interrogatorios 3 en la sede de Anbu. Husmear. Husmear. Li Yao, que se había desmayado de hambre, movió la nariz 2 veces y lentamente recuperó la conciencia. Pero sus ojos permanecieron cerrados, esta vez, ni siquiera tuvo la fuerza para abrir los párpados. Creaak, cuando la puerta se abrió, el sabroso aroma del arroz y el pescado fresco invadió su nariz, golpeando directamente su estómago vacío y agitando ferozmente el hambre que lo había atormentado durante un día completo. Su estómago secretó ácido instantáneamente, pero sin siquiera una gota de agua para protegerlo, la repentina inundación de ácido gástrico rasgó el revestimiento, desencadenando una ola de dolor corrosivo como un fuego ardiendo en sus entrañas. NGGH. Incapaz de hablar, Li Yao solo pudo gemir de angustia por la nariz. El tercero se dio la vuelta y cerró la puerta detrás de él, caminando solo para pararse frente a Li Yao. Colocó la lonchera abierta justo enfrente del niño. El olor de la comida se hizo más fuerte, aún más tortuoso, provocando una oleada de ácido más profunda en el estómago de Li Yao, intensificando el dolor hasta que sintió que sus entrañas estaban siendo chamuscadas por el sol. El tercero simplemente lo miró en silencio, mirando a Li Yao retorciéndose en agonía por el hambre y el dolor inducido por el ácido. Después de un tiempo, tanto el tormento físico como el hambre empujaron a Li Yao al borde del colapso, mental y físicamente. El tercero mantuvo la calma. Justo cuando Li Yao estaba a punto de desmayarse nuevamente, de repente formó una serie de sellos de mano rápidos. Genjutsu, técnica del portador de la oscuridad. El chakra ilusorio inmediatamente surgió hacia Li Yao, intentando deslizarse en su propia red de chakras. Auge. Como era de esperar, incluso con su cuerpo y espíritu cerca del colapso, el chakra de Li Yao, fusionado con su conciencia, rechazó instantáneamente la infiltración del chakra ilusorio. Incluso bajo agotamiento mental, todavía no funciona, el tercero bajó la mano, frunciendo el ceño ligeramente, con un toque de arrepentimiento en su voz, pero el brillo en sus ojos solo se hizo más caliente. Desde la noche anterior hasta esta noche, había sido un día completo. Había instruido específicamente a Baku para que no dejara que el niño se durmiera, y sin comida, su mente y su cuerpo estaban al límite. Aún así, aún podía resistir sin esfuerzo un genjutsu de este nivel. Eso lo confirmó para el tercero.
Por lo menos, las ilusiones lanzadas por un Sharingan de 3 tomos eran completamente inútiles en este chico. En cuanto al genjutsu de nivel Mangekyou, para ser honesto, el tercero no estaba seguro. Por lo que sabía, cada par de Mangekyou Sharingan tenía habilidades únicas. Si fuera uno centrado en el genjutsu, incluso este chico podría no ser inmune. ¿Pero los regulares? Probablemente. Después de todo, Mangekyou fue referido como un poder divino por una razón. Desafiaba la lógica común. Aún así, incluso si ese fuera el caso, la inmunidad casi completa del chico al genjutsu por debajo del nivel de Mangekyou era suficiente para hacer que cualquiera sintiera envidia. Liberar. El tercero formó un solo sello y levantó el jutsu de parálisis de Li Yao. Ahora que el genjutsu y el sondeo de la memoria habían demostrado ser ineficaces, solo quedaba un método para extraer el secreto de la técnica de transformación del espíritu modificada. Una buena conversación a la antigua. Tan pronto como su cuerpo recuperó el movimiento, Li Yao se acurrucó, gimiendo en voz alta mientras se agarraba el estómago con dolor. Comer. El tercero tomó un trozo de sushi con sus palillos y se lo llevó a la boca a Li Yao. Impulsado por el instinto, Li Yao mordió con tanta fuerza que casi mordió los palillos por la mitad. Tragó, el sushi se deslizó por su garganta y llegó a su estómago. Inmediatamente, el mar de ácido ya acumulado en su estómago pululó alrededor de la comida entrante como abejas al néctar. Vaya. Li Yao exhaló profundamente cuando el dolor ardiente en su estómago comenzó a desvanecerse. Con algo de alivio, finalmente pudo procesar su entorno. Comer. Esa voz cálida y mesurada volvió a hablar, y otro trozo de sushi apareció frente a él. Li Yao se lo tragó instintivamente y luego miró hacia arriba. Un hombre de mediana edad con una cara que recuerda un poco a un mono. Sus ojos también eran agudos como los de un primate, pero tranquilos, firmes. Un hombre de sabiduría. Ese pensamiento parpadeó en la mente de Li Yao. Llevaba un sombrero con el gran kanji rojo para fuego. Sobre sus hombros había una larga túnica blanca y gris. A pesar de que Li Yao no tenía muchos recuerdos del tercer Hokage de este cuerpo, instantáneamente lo reconoció por su conocimiento en su vida anterior, el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Reconociéndolo al instante, Li Yao mantuvo la compostura. No se sorprendió al ver al Hokage aquí. Después de todo, por la conversación que escuchó anoche, ya sabía que era Hiruzen quien había ordenado su captura. Tenía que actuar como alguien confundido e inocente, preguntándose por qué había sido encarcelado. Hokage-sama, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Cometí un crimen? El tono podía ser interrogativo, pero la entrega tenía que reflejar respeto o miedo, mostrando la imagen de un buen niño acusado injustamente. Sin embargo, lo que Li Yao creía que era una actuación digna de un Oscar se desmoronó instantáneamente frente a los ojos experimentados del tercer Hokage. Para Hiruzen, no era más que una mala actuación. Esa fue su única evaluación del intento de Li Yao. No se molestó con los juegos. Preguntó directamente. Dime, ¿quién eres realmente? El tono lo dejó claro. El tercero no creía que fuera Kimura-i. La expresión de Li Yao cambió, pero fingió ignorancia y respondió con calma. Hokage-sama, soy Kimura-i, vivo en el número 3 de la calle Torii, en el distrito norte. Incluso ahora, todavía estaba tratando de fanfarronear. El tercero se rió con frialdad. ¿De verdad crees que apoderarse del cuerpo de Kimura-i significa que nadie se daría cuenta? ¿No sabes que el chakra de todos es único? Luego explicó cómo Minato descubrió que la temperatura del chakra de Li Yao era diferente a la del verdadero Kimura-i, y cómo más tarde confirmó las discrepancias en sus preferencias alimentarias y comportamiento. Li Yao abrió la boca pero no dijo nada. Podría haber explicado las diferencias en los hábitos alimenticios como inducidas por el duelo. Esa excusa aún podría mantenerse. Pero la temperatura de los chakras, a prueba del ADN. Sabía que era inútil seguir fingiendo. Hiruzen nunca le creería ahora. Una ola de mareos lo inundó. Los labios de Li Yao temblaron, una risa desesperada se escapó. No había esperado esto. No así. ¿Ser expuesto por un Minato de 6 años? Finalmente se dio cuenta. Debe haber sido capturado porque Minato vio a través de él y lo denunció al tercero. Así es como terminó aquí. Y pensar. Ayer había jurado fortalecerse, proteger a Minato y su esposa de su trágico destino, convertirse en Hokage, traer la paz al mundo. Y esa misma noche, quedó expuesto. Qué irónico. Esto realmente fue un sueño. No era Kimura-i, nunca podría ser Kimura-i. Para Konoha, él era simplemente un enemigo que había robado el cuerpo de un niño. ¿El informe de Minato? Comprensible. Pero, ¿por qué lo dejó con este odio profundo y aplastante?
Supongo, simplemente no quiero morir. Li Yao permaneció en silencio, con la mente agitada, sin querer darse por vencido. Miró al tercero. No quería morir. Necesitaba una oportunidad más. Luego, habló. Okage-sama, admito que no soy Kimura Y. Pero tampoco soy enemigo de Konoha. Ni siquiera soy un ninja. No sé qué pasó. Me quedé dormido y me desperté en el cuerpo de otra persona. Capítulo 20. Soy una buena persona. G. El tercer Hokage se rió entre dientes. Si había habido la más mínima posibilidad de que Kimura y realmente siguiera siendo Kimura y, no alguien que se hubiera apoderado de su cuerpo, entonces esa posibilidad ahora había desaparecido por completo. Li Yao acababa de admitirlo. Lo que Li Yao no sabía era que la temperatura del chakra no siempre era fija. Podría cambiar si el cuerpo experimentara una mutación. Por ejemplo, el tercer Hokage lo había visto de primera mano durante el proyecto celular Ashirama. Una vez que las células implantadas comenzaron a hacerse cargo de un huésped, su chakra cambió tan drásticamente que se sintieron como personas completamente diferentes. Al igual que Minato sintió que el chakra de Kimura ya había cambiado. Entonces, hasta ahora, el tercero no podía estar absolutamente seguro de que Kimura hubiera sido poseído. En resumen, Li Yao todavía era demasiado joven. O tal vez este resultado era inevitable. Después de todo, Li Yao era solo alguien que había visto una serie de anime completa. No importaba lo bien que conociera a Naruto, no podía entender cómo funcionaba el chakra real, el jutsu o el interrogatorio en el mundo shinobi. Con una grave falta de información e impulsado por su instinto de supervivencia, Li Yao derramó la verdad. Y con eso, cortó su última oportunidad de vida. Ahora que se confirmó que era un enemigo, el tercero nunca lo dejaría salir vivo de esta sala de interrogatorios. El tiempo que le quedaba a Li Yao dependía de cuando abandonó la técnica de transformación espiritual modificada. ¿Tú, lo que acabas de decir, es todo cierto? Preguntó el tercero con el ceño ligeramente fruncido. Li Yao respondió rápidamente. Todo lo que dije es verdad. No soy un enemigo de Konoha. Ni siquiera he matado a una criatura viviente. Hizo todo lo posible para parecer inofensivo, tratando de demostrar que no era una amenaza para la aldea, con la esperanza de una pizca de misericordia. El tercero frunció el ceño aún más. La expresión en el rostro de Li Yao era increíblemente genuina. Comparado con la torpe actuación de antes, la forma en que hablaba ahora, su tono, sus ojos, sus emociones, todo parecía absolutamente real. No pudo encontrar un solo defecto. Lo que significaba que este niño estaba diciendo la verdad. Pero eso no podía ser. La posesión era real. ¿Y Li Yao afirmando que ni siquiera era un ninja? El tercero simplemente no podía creerlo. ¿Cómo podría alguien apoderarse del cuerpo de otra persona sin algún tipo de ninjutsu avanzado? Incluso si no fuera la técnica de transformación del espíritu, tenía que ser algo similar. Entonces preguntó, ¿estás seguro de que no conoces ningún jutsu como la técnica de transformación del espíritu? No le importaba si era exactamente la técnica de transformación del espíritu, cualquier jutsu que pudiera secuestrar el cuerpo de otro, lo necesitaba. El rostro de Li Yao se torció con desesperación. Okage-sama, ni siquiera sé qué es eso. Realmente no sé nada de ninjutsu. ¿No lo sabes? Eso es imposible, respondió automáticamente el tercero. Alguien que pudiera realizar jutsu de posesión no podría no saber qué era la técnica de transformación del espíritu. Pero Li Yao realmente no lo hizo. En su mundo original, Naruto había terminado hace mucho tiempo. Había leído algunos fanfics aquí y allá, la mayoría centrados en personajes Uchiha. La técnica de transformación del espíritu apenas se mencionaba, no tenía ningún recuerdo de ella. Okage-sama, realmente solo soy un civil. No sé por qué me desperté en el cuerpo de otra persona. Quizás, no, estoy seguro de que yo también soy una víctima. Tal vez alguien esté experimentando con un jutsu secreto y me haya usado, tal vez Kimura y ni siquiera esté muerto, tal vez esté, Li Yao casi dijo que el alma de Kimura y podría haberse transferido a su cuerpo en la tierra, pero se contuvo. Ese mundo estaba demasiado lejos. En el fondo, instintivamente no quería que nadie supiera que era un transmigrador. Pero ese momento de vacilación fue malinterpretado. El tercero no sabía por qué Li Yao tenía habilidades de actuación tan salvajemente inconsistentes. Todo lo que sabía era esto. Li Yao no estaba diciendo toda la verdad. Pero ya no importaba. Todo lo que necesitaba era la confirmación de que el cuerpo de Kimura ya había sido secuestrado. Nunca esperó que el enemigo simplemente entregara los secretos. Come mientras puedas. Dijo el tercero significativamente, luego se puso de pie y salió de la habitación. El corazón de Li Yao se llenó de alegría.
Pensó que el tercero lo había perdonado. Abrió la boca para agradecerle, luego se dio cuenta. Sus manos todavía estaban atadas. La comida estaba justo frente a él en el suelo. No podía alcanzarlo. Fue entonces cuando entendió. El tercero no le había creído. Y no iba a dejarlo ir. Efectivamente, la puerta se abrió de nuevo. Un ninja de Anbu entró. El corazón de Li Yao dio un salto. Observó cómo el Anbu se acercaba paso a paso y gritó desesperadamente que no era un enemigo de Konoha, que había sido engañado, que era inocente. Las lágrimas corrían por su rostro. Sus piernas temblaban de miedo. Su mente estaba al borde del colapso. Era solo una persona común criada en un mundo pacífico. Enfrentar la muerte, lo aterrorizaba. Esperar. ¿No está aquí para matarme? El Anbu se acercó a Li Yao, recogió los palillos y sostuvo un trozo de sushi frente a él. Li Yao se congeló en medio de un sollozo. Entonces la alegría explotó en su rostro mientras mordía el sushi. No está aquí para matarme. No está aquí para matarme. Li Yao susurró para sí mismo una y otra vez, con los ojos muy abiertos por la emoción. El sushi sabía mejor que cualquier cosa que hubiera comido. Saboreó cada bocado. Pronto, el sushi desapareció. El Anbu recogió silenciosamente la caja vacía y se fue, sin decir una palabra. Li Yao tampoco se atrevió a decir nada. Unos minutos más tarde, el tercero regresó, con 2 Anbu más. Empujaron una cama rodante estilo hospital. Encima había una caja de herramientas, o más bien, un botiquín médico. Esperar. Esto no era un hospital. No resultó herido. Entonces, ¿por qué la cama y las herramientas? El corazón de Li Yao latió con miedo. Su mirada se volvió fría. Se dio cuenta de lo que se avecinaba. El tercero tomó el kit de herramientas, miró a Li Yao y sonrió levemente. Abróchalo el cinturón. Sí, Hokage-sama. Los 2 Anbu se acercaron y desbloquearon sus ataduras. La expresión de Li Yao se torció de pánico. Finalmente entendió. El tercero estaba a punto de comenzar la tortura. Hokage-sama, pregúntame cualquier cosa. Te lo diré. Juro que no estoy mintiendo. Todo lo que dije es verdad. Por favor, créeme, Hokage-sama. El tercero no dijo nada. El Anbu tampoco se detuvo. Uno a cada lado, levantaron a Li Yao y lo colocaron en la cama, o más bien, en la mesa de tortura. Sus ojos se inyectaron en sangre. Gritó, luchando violentamente. Pero con la comida aún digiriendo, su cuerpo no tenía fuerzas. Para los 2 Anbu, su resistencia era ridículamente débil. En momentos, Li Yao estaba atado, con las muñecas, los tobillos y la cintura bien atados. Hokage-sama. Pregúntame cualquier cosa. No me tortures, lo confesaré todo. Por favor, te lo ruego. Por favor. No soy una mala persona. Soy una buena persona. Lloró, suplicando lastimosamente. Era solo un tipo normal que lloraba con las vacunas contra la gripe, no podía soportar este tipo de dolor. Y ya había dicho la verdad. ¿Por qué el tercero no le creería? Estaba completamente destrozado. Tumbado sobre la mesa, con los ojos llenos de desesperación impotente, miró al Hokage en busca de misericordia. Pero el rostro del tercero no mostraba ni rastro de simpatía. Un hombre que había sobrevivido a la era de los reinos combatientes y a la primera gran guerra ninja hacía tiempo que se había enfriado ante tales gritos. Para él, Li Yao era un enemigo que había invadido Konoha y robado el cuerpo de un niño. Y contra los enemigos, no existía tal cosa como ir demasiado lejos.